Hola, bienvenidos a todos y a todas. En este vídeo formativo, preparado por el Departamento de Fisioterapia de Clínica UNER, vamos a entender realmente qué es una lesión medular y, sobre todo, qué significa para un paciente y para nosotros como fisioterapeutas. No vamos a memorizar listas. Vamos a razonar. Porque cuando entiendes la lógica de la médula espinal, puedes predecir los síntomas sin necesidad de estudiarlos de memoria. Así que durante la clase intenta imaginar siempre al paciente delante tuyo. Comenzamos. La lesión medular suele asociarse a personas jóvenes y adultas activas. Más de la mitad tienen más de 30 años y es mucho más frecuente en hombres, aproximadamente 4 hombres por cada mujer. En España hay alrededor de 30.000 personas con lesión medular. Y esto es importante clínicamente, la mayoría no ocurre por enfermedad, ocurre por accidentes. Principalmente, tráfico, laborales y caídas. Es decir, pacientes previamente sanos que pasan de independencia total a dependencia en segundos. En esta diapositiva vamos a ver cuáles son las principales causas de la lesión medular. La gran mayoría, alrededor del 90%, se deben a causas traumáticas. Aquí entran los accidentes de tráfico, que siguen siendo el motivo más frecuente, los accidentes laborales, especialmente en trabajos de riesgo, y también otras situaciones derivadas de negligencias, como saltos al agua en zonas no seguras o caídas desde altura. El 10% restante corresponde a causas no traumáticas. En este grupo encontramos infecciones, tumores y enfermedades congénitas que pueden afectar directamente a la médula espinal. Aunque suponen un porcentaje menor, su impacto funcional puede ser igual de significativo. Comprender esta distribución es fundamental para orientar tanto la prevención como la intervención temprana. Para entender mejor las consecuencias de una lesión medular, es clave identificar el nivel al que se produce. La médula no afecta por igual en todas sus zonas, cada región controla funciones distintas del cuerpo. Cuando la lesión se localiza en la zona cervical, hablamos de tetraplegia. Esto implica afectación tanto de las extremidades superiores como de las inferiores, y suele conllevar un mayor grado de dependencia funcional. Si el daño se sitúa por debajo de la región cervical, en los segmentos torácicos, lumbares o sacros, entonces nos encontramos ante una paraplegia. En estos casos, los brazos se mantienen funcionales, pero existe pérdida de movilidad y sensibilidad en las piernas. Dentro de este grupo, distinguimos la paraplegia alta, que aparece cuando la lesión está en los niveles torácicos superiores y puede comprometer también la musculatura del tronco. Conocer estos niveles permite anticipar qué capacidades pueden preservarse y qué apoyos serán necesarios en la rehabilitación. A menudo se piensa que el nivel de la lesión coincide exactamente con la vértebra dañada, pero en realidad no es así. La médula espinal es más corta que la columna vertebral, y por eso los segmentos medulares no están alineados de forma directa con los niveles óseos. En la zona cervical, cada vértebra suele corresponder con un segmento medular situado un nivel por encima. En la región dorsal, esta diferencia aumenta. Los primeros segmentos torácicos se desplazan 2 niveles y los inferiores hasta 3. Cuando llegamos a la parte lumbar, la separación es todavía mayor, porque la médula termina aproximadamente a la altura de L1, y a partir de ahí los nervios continúan descendiendo dentro del canal vertebral. Esto significa que una fractura en un nivel concreto no siempre afecta al segmento medular que intuitivamente esperaríamos. Por ejemplo, una lesión a nivel C5 implica que el segmento C5 es el último que permanece íntegro, mientras que C6 ya está comprometido. Comprender esta correspondencia es esencial para valorar correctamente el alcance funcional de la lesión y planificar la intervención. Cuando hablamos de lesión medular, no solo importa el nivel al que se produce, sino también el grado de afectación. Aquí distinguimos dos grandes categorías, las lesiones completas y las incompletas. En una lesión completa no queda función motora ni sensitiva por debajo del nivel de daño. Esto significa que la comunicación entre el cerebro y las estructuras situadas más abajo se interrumpe por completo. En cambio, en las lesiones incompletas sí persiste algún grado de sensibilidad o movimiento. La variabilidad es enorme, puede conservarse la sensibilidad al dolor, el tacto, parte de la fuerza o incluso funciones muy específicas. Dentro de este grupo encontramos distintos síndromes medulares, como las hemisecciones, las lesiones centromedulares o las que afectan preferentemente a los cordones posteriores o anteriores. Cada una de ellas tiene un patrón clínico característico que nos orienta sobre qué fibras están dañadas y cuáles.
Se mantienen funcionales. Identificar si la lesión es completa o incompleta es fundamental para estimar el pronóstico y diseñar un plan de rehabilitación realista y adaptado a cada persona. Para describir con precisión el alcance de una lesión medular utilizamos una clasificación que va desde el grado A hasta el grado E. Esta escala nos permite valorar de forma objetiva la función motora y sensitiva que conserva la persona. El grado A corresponde a una lesión completa, no hay sensibilidad ni movimiento por debajo del nivel afectado. En el grado B, aunque no existe función motora, sí se mantiene algún tipo de sensibilidad, lo que ya supone un mejor pronóstico. En los grados C y D hablamos de lesiones incompletas con preservación tanto sensitiva como motora, pero con diferencias importantes. En el grado C la fuerza es insuficiente para realizar movimientos funcionales, mientras que en el grado de la musculatura conserva suficiente potencia para permitir acciones útiles en la vida diaria. Finalmente, el grado E indica una situación en la que la función motora y sensitiva es normal. Esta clasificación es esencial para establecer expectativas realistas, orientar la rehabilitación y evaluar la evolución a lo largo del tiempo. Para comprender por qué una lesión medular produce determinados déficits, es fundamental conocer cómo se organizan las vías que recorren la médula. Por un lado están las vías ascendentes, responsables de llevar la información sensitiva desde el cuerpo hacia el cerebro. Aquí se incluyen los cordones posteriores, que transmiten el tacto fino y la propiocepción, y los tractos espinotalámicos, encargados del dolor, la temperatura y el tacto grosero. En sentido contrario viajan las vías descendentes, que transmiten las órdenes motoras desde el cerebro hacia los músculos. La más importante es el tracto corticoespinal lateral, que controla el movimiento voluntario, especialmente el de las extremidades. También existe un tracto corticoespinal anterior, con un papel más relacionado con la musculatura axial. Cada una de estas vías está organizada por niveles, cervicales, torácicos, lumbares y sacros, lo que explica por qué una lesión en un punto concreto puede afectar a unas funciones y respetar otras. Entender este mapa interno de la médula nos ayuda a interpretar los síntomas y a localizar con precisión el daño. Los síntomas que aparecen tras una lesión medular no son aleatorios. Dependen directamente de qué vías o qué tipos de neuronas se han visto comprometidas. Cada tracto tiene una función específica y, cuando se daña, produce un patrón clínico muy característico. Cuando se afectan los cordones posteriores, los síntomas aparecen del mismo lado de la lesión. Se pierde la vibración, la propiocepción consciente y el tacto fino, lo que dificulta la coordinación y la percepción precisa del cuerpo en el espacio. Si el daño compromete el tracto espinotalámico lateral, los síntomas aparecen en el lado contrario. Aquí se altera la percepción del dolor y de la temperatura. En cambio, el tracto espinotalámico anterior, que transmite el tacto grueso, produce síntomas del mismo lado. Cuando la lesión afecta al tracto corticoespinal, se altera el movimiento voluntario. Esto se manifiesta con parálisis o paresia, espasticidad, hiperreflexia, clonus y el signo de Babinski. También puede aparecer atrofia muscular con el tiempo. Si el daño se localiza en las neuronas motoras espinales, el patrón cambia, hay parálisis o paresia, pero acompañadas de fasciculaciones, hipotonía y arreflexia, además de una atrofia muscular más marcada. Por último, cuando se ven comprometidas las neuronas autónomas, pueden aparecer alteraciones como miosis, pseudotosis, anhidrosis, en oftalmos o problemas de control urinario e intestinal. Todo depende de si se afecta la parte simpática o parasimpática del sistema autónomo. Conocer estos patrones nos permite localizar la lesión con mucha precisión y anticipar qué funciones pueden estar comprometidas. Cuando evaluamos una lesión neurológica es fundamental distinguir si el daño afecta a la motoneurona superior o a la motoneurona inferior, porque los signos clínicos son muy diferentes. La motoneurona superior controla grupos musculares completos. Cuando se lesiona, aparecen parálisis o paresia acompañadas de espasticidad, hipertonía e hiperreflexia. También puede observarse el signo de Babinski y una atrofia muscular leve, generalmente por desuso. El movimiento voluntario se vuelve lento y rígido, y es típico el llamado reflejo en navaja, donde la resistencia cede bruscamente al final del movimiento. En cambio, cuando el daño afecta a la motoneurona inferior, los síntomas cambian por completo. Aquí pueden verse afectados músculos individuales, y además de la parálisis o paresia aparecen fasciculaciones, hipotonía y arreflexia. No hay signo de Babinski y la atrofia muscular es mucho más marcada, porque se produce por denervación.
En estos casos, el movimiento voluntario está ausente. Reconocer estas diferencias nos permite localizar el tipo de lesión y orientar el diagnóstico con mucha más precisión. Cuando la médula sufre una sección completa, las consecuencias son muy claras. Por debajo del nivel de la lesión no queda ni función motora ni sensitiva. Esto da lugar a cuadros como la paraplegia o la cuadriplegia, dependiendo del nivel afectado. En la fase aguda aparece lo que conocemos como shock medular. Durante este periodo se alteran las funciones autónomas tanto en el nivel de la lesión como por debajo. Los reflejos desaparecen, el tono muscular cae y el organismo pierde temporalmente su capacidad de autorregulación. Con el paso del tiempo se entra en la fase crónica. Aquí algunos automatismos comienzan a recuperarse, pero lo hacen sin control cerebral. Esto significa que la zona infralesionada puede recuperar cierta actividad refleja o reguladora, aunque el nivel exacto de la lesión no se recupera. Comprender estas dos fases es fundamental para anticipar la evolución clínica y planificar la intervención rehabilitadora desde el primer momento. Dentro de los síndromes incompletos, uno de los más característicos es el síndrome medular anterior. Su origen suele estar relacionado con la afectación de la arteria espinal anterior, que es la encargada de irrigar los 2/3 anteriores de la médula. Cuando esta arteria se obstruye, toda la zona que depende de ella queda sin aporte sanguíneo. Las consecuencias son muy específicas. Se pierde el control muscular porque los tractos corticoespinales, responsables del movimiento voluntario, no pueden transmitir las órdenes motoras. También se altera la percepción del dolor y de la temperatura, ya que los tractos espinotalámicos no pueden ascender. Sin embargo, hay funciones que se conservan. Los cordones posteriores, que llevan la propiocepción, la vibración y el tacto fino, permanecen intactos porque su irrigación depende de otras arterias. Esto explica por qué la persona puede seguir percibiendo la posición de sus articulaciones o distinguir texturas, a pesar de tener una pérdida motora importante. Este patrón tan característico nos permite identificar rápidamente el síndrome y orientar el manejo clínico. Otro síndrome incompleto muy característico es el que aparece cuando la médula se lesiona solo en uno de sus lados. Este patrón, conocido como hemisección medular, produce una combinación muy particular de pérdidas y conservaciones que nos permite identificarlo con bastante precisión. En el lado de la lesión se pierde la propiocepción, la vibración y el tacto fino, porque los cordones posteriores no pueden ascender por el mismo lado. También se pierde la fuerza, ya que el tracto corticoespinal no puede descender. Sin embargo, el dolor y la temperatura suelen conservarse en ese mismo lado, porque esa información asciende por el lado contrario. En cambio, en el lado opuesto al de la lesión ocurre lo contrario. Se pierde la sensibilidad al dolor y a la temperatura, ya que los tractos espinotalámicos cruzan casi inmediatamente después de entrar en la médula. Pero se mantienen la propiocepción y la fuerza, porque esas vías no dependen del lado contralateral. Justo en el nivel exacto del daño puede haber una pérdida combinada de todas las funciones, ya que las fibras están siendo interrumpidas en ese punto. Este patrón tan asimétrico es clave para reconocer el síndrome y localizar la lesión con precisión. Después de ver lo que ocurre cuando la lesión afecta solo a un lado de la médula, ahora pasamos a un patrón muy distinto, el síndrome medular central. En este caso, el daño se localiza en la parte central de la médula, y eso modifica por completo la distribución de los déficits. Lo primero que suele conservarse es la información que asciende por los cordones posteriores. La propiocepción, la vibración y el tacto fino permanecen intactos en ambos lados del cuerpo, porque estas fibras viajan por la parte posterior, lejos del área lesionada. En cambio, tanto la función motora como la sensibilidad al dolor y a la temperatura se ven afectadas. El tracto corticoespinal no puede descender adecuadamente, lo que provoca debilidad, sobre todo en las extremidades superiores, que son las fibras más cercanas al centro. Y los tractos espinotalámicos, encargados del dolor y la temperatura, tampoco pueden cruzar, generando pérdida sensitiva en ambos semicuerpos. Este síndrome es especialmente frecuente en traumatismos por hiperextensión y en personas mayores con estenosis cervical. Su patrón clínico tan característico nos ayuda a diferenciarlo de otros síndromes incompletos. Tras revisar el síndrome central, donde los cordones posteriores se mantenían intactos, ahora vemos un patrón completamente opuesto, el síndrome del cordón posterior. En este caso, la lesión afecta precisamente a la zona encargada de transmitir la propiocepción, la vibración y el tacto fino.
Cuando estos fascículos se dañan, la persona pierde la capacidad de percibir la posición de sus articulaciones, distinguir texturas o mantener el equilibrio con los ojos cerrados. Es una alteración muy incapacitante porque afecta directamente a la coordinación y al control postural. En cambio, las vías motoras y los tractos que transmiten el dolor y la temperatura suelen conservarse. Esto significa que la fuerza se mantiene y que la persona sigue percibiendo estímulos dolorosos y térmicos, lo que ayuda a diferenciar este síndrome de otros patrones sensoriales más complejos. El resultado es un cuadro clínico muy característico: pérdida marcada de la sensibilidad profunda con preservación de la fuerza y de la sensibilidad al dolor y a la temperatura. Este contraste tan claro facilita mucho su identificación. Cuando la lesión se localiza en los niveles más bajos de la médula, podemos encontrarnos con dos cuadros que a veces se confunden, pero que en realidad tienen características muy diferentes: la lesión del cono medular y la lesión de la cola de caballo. La lesión del cono medular afecta directamente a los segmentos sacros inferiores. Esto provoca una pérdida sensitiva simétrica en forma de silla de montar, y una alteración temprana del control vesical e intestinal. El dolor lumbar suele ser leve y es frecuente encontrar un esfínter anal hipotónico, pérdida de reflejos como el anal o el bulbo cavernoso, e incluso disfunción sexual. La debilidad en las piernas puede aparecer, pero no siempre es marcada. En cambio, la lesión de la cola de caballo afecta a raíces nerviosas, no a la médula en sí. Por eso los síntomas son asimétricos y de tipo periférico. Es habitual el dolor radicular intenso, la debilidad o parálisis flácida, la arreflexia y la atrofia muscular. La alteración de esfínteres puede aparecer, pero no es tan precoz como en el cono medular. Además, la pérdida sensitiva sigue un patrón radicular, no en silla de montar. Distinguir entre ambos cuadros es fundamental, porque la cola de caballo suele requerir una intervención urgente para evitar secuelas permanentes, mientras que el cono medular tiene un comportamiento más propio de una lesión medular central. Después de revisar los distintos síndromes y patrones de lesión, el siguiente paso es saber cómo evaluamos de forma objetiva el estado neurológico y funcional de la persona. Para ello utilizamos dos herramientas fundamentales: la escala ASIA y la escala SZIM. La escala ASIA nos permite determinar el nivel de lesión y clasificar el grado de afectación motora y sensitiva. Evalúa la fuerza de grupos musculares clave y la sensibilidad en dermatomas específicos, utilizando una puntuación que va desde la parálisis completa hasta la fuerza normal. Esta valoración es esencial para establecer el nivel neurológico y para clasificar la lesión en los grados A-E que vimos antes. Por otro lado, la escala SZIM se centra en la funcionalidad real de la persona en su vida diaria. Evalúa aspectos como el cuidado personal, la respiración y el manejo de esfínteres, así como la movilidad en diferentes entornos. Su puntuación total es de 100 puntos y nos da una idea muy clara del grado de independencia. Ambas escalas se complementan. La ASIA describe el daño neurológico y la SZIM nos muestra cómo ese daño se traduce en la práctica. Juntas permiten planificar la rehabilitación de forma precisa y medir la evolución a lo largo del tiempo. Una vez determinado el nivel neurológico y el grado de independencia general, es importante valorar de forma específica la capacidad de marcha. Para ello utilizamos dos herramientas muy extendidas: la escala Visty y el SCI-FI. La escala Visty evalúa la capacidad de caminar teniendo en cuenta tres factores: el uso de ayudas técnicas, la necesidad de órtesis y el grado de asistencia humana. Es una escala jerárquica de 21 niveles, donde el 0 indica que la persona no puede caminar y el 20 corresponde a caminar 10 metros sin ningún tipo de ayuda. Esta progresión tan detallada permite medir avances muy pequeños pero clínicamente relevantes. El SCI-FI, en cambio, analiza la marcha desde un punto de vista más cualitativo. Evalúa parámetros como la altura del paso, la anchura, el ritmo o la simetría, además del uso de órtesis y la frecuencia con la que la persona camina en su vida diaria. También incluye una prueba de distancia recorrida en 2 minutos, que nos da una idea clara de la resistencia. Ambas herramientas se complementan. La Visty nos muestra el nivel de asistencia necesario y el SCI-FI nos ayuda a entender la calidad real de la marcha. Juntas permiten planificar objetivos funcionales realistas y medir la evolución con precisión. Hasta ahora hemos visto cómo se clasifica la lesión, cómo se evalúa y qué herramientas utilizamos para medir la función. Pero todo ese conocimiento no tendría sentido si no entendemos también las complicaciones que pueden aparecer a lo largo de la evolución. Y este es un punto clave:
porque muchas de estas complicaciones son prevenibles si se detectan a tiempo. Entre las más frecuentes encontramos las úlceras por presión, la espasticidad, las quemaduras por alteración de la sensibilidad y los problemas urinarios o intestinales. También pueden aparecer dificultades respiratorias, alteraciones en la termorregulación, dolor neuropático, problemas de fertilidad o sexualidad, e incluso fracturas por fragilidad ósea. Otra complicación importante son las osificaciones heterotópicas, que pueden limitar aún más la movilidad. Conocer este abanico de complicaciones nos permite anticiparnos, prevenirlas y actuar de forma precoz. La rehabilitación no solo busca recuperar función, sino también evitar que estas situaciones comprometan la calidad de vida de la persona. Después de identificar las complicaciones más frecuentes, el siguiente paso es centrarnos en el tratamiento. Aquí el objetivo principal es preservar y mejorar la estructura y la función del sistema neuromuscular, trabajando de forma integral sobre todas las capacidades que pueden verse afectadas. La intervención se orienta a optimizar la capacidad respiratoria y la capacidad aeróbica, fundamentales para la salud general y para prevenir complicaciones secundarias. También se trabaja la coordinación y la fuerza muscular, que son claves para recuperar movilidad y autonomía. El manejo del dolor y de las alteraciones de la sensibilidad forma parte esencial del tratamiento, igual que el mantenimiento del recorrido articular para evitar rigideces y deformidades. Además, el equilibrio se entrena de manera específica, ya que es un componente crítico para la movilidad funcional y la seguridad en las actividades diarias. En conjunto, este enfoque permite abordar la lesión desde una perspectiva global, potenciando al máximo las capacidades conservadas y favoreciendo la recuperación funcional. Una vez trabajadas las capacidades físicas básicas, como la fuerza, la coordinación o la capacidad respiratoria, el siguiente paso del tratamiento es llevar todo eso a la actividad funcional. Aquí el objetivo es que la persona pueda desenvolverse de la forma más autónoma posible en su vida diaria. La marcha es uno de los aspectos más relevantes, ya sea con ayudas técnicas, con ortesis o de manera independiente. Pero no es el único. También se entrenan las actividades de la vida diaria, como el aseo, el vestido o la alimentación, porque son esenciales para la autonomía. Otro componente clave es la movilidad en la cama, que permite prevenir complicaciones y facilita las transferencias. Y precisamente las transferencias, pasar de la cama a la silla, del suelo a la silla o de la silla al coche, son un pilar fundamental del proceso rehabilitador. Además, se trabaja la funcionalidad de los miembros superiores, especialmente en personas con lesiones altas, y la movilidad en silla de ruedas, que es una herramienta central para la independencia en muchos casos. En conjunto, este bloque de actividades convierte las capacidades físicas en habilidades reales, útiles y aplicables en el día a día. Después de trabajar las capacidades físicas y las actividades funcionales, el último gran objetivo del proceso rehabilitador es la participación. Aquí ya no hablamos solo de lo que la persona puede hacer, sino de cómo vuelve a integrarse en su vida, en su entorno y en su comunidad. La participación incluye aspectos tan importantes como la vida familiar, el autocuidado y el bienestar general. También abarca el ocio, las relaciones sociales y, cuando es posible, la reincorporación al trabajo. Todo esto contribuye directamente a la calidad de vida, que es el verdadero indicador final del éxito en la rehabilitación. La reintegración comunitaria es un proceso progresivo que requiere apoyo, adaptación y acompañamiento. No se trata solo de recuperar funciones, sino de recuperar roles, vínculos y proyectos personales. Por eso este nivel es tan importante, es donde la rehabilitación se convierte en vida real. Antes de iniciar cualquier intervención, es fundamental detenernos un momento y analizar el contexto global de la persona. No basta con conocer la lesión. Necesitamos entender todos los factores que pueden influir en el tratamiento y en su evolución. El primer aspecto es el nivel neurológico, que determina qué funciones están preservadas y cuáles no. A partir de ahí, consideramos aspectos generales como la edad, el peso o el estado físico previo, porque condicionan la respuesta al tratamiento. También es importante revisar los antecedentes, como fracturas previas u otras enfermedades que puedan modificar el plan terapéutico. Del mismo modo, debemos tener presentes las complicaciones existentes, ya que pueden limitar o modificar la intervención. El estado psicológico es otro pilar clave. La motivación, el afrontamiento y el estado emocional influyen directamente en la recuperación. Y, por último,
El apoyo familiar y el entorno social son determinantes para la adherencia al tratamiento y para la reintegración posterior. En resumen, antes de tratar, hay que comprender. Solo así podemos diseñar un plan realmente adaptado a las necesidades de cada persona. Ahora que ya conocemos la valoración, el tratamiento y los factores que influyen en la recuperación, es momento de ver algo fundamental: qué funciones se conservan y qué objetivos podemos plantear según el nivel de lesión. Esta tabla resume de forma muy clara qué músculos clave están activos, qué movimientos son posibles y qué metas funcionales son realistas en cada caso. En las lesiones cervicales altas, desde C1 a C3, el control se limita prácticamente al cuello. Estas personas suelen depender de ventilación asistida y de una silla eléctrica para su movilidad. En C4 aparece el diafragma, lo que permite respirar sin asistencia, aunque la movilidad sigue siendo muy limitada. En C5 ya entran en juego músculos como el bíceps y el deltoides, lo que permite flexionar el codo y empezar a realizar actividades básicas como alimentarse o asearse con adaptaciones. En C6 aparece la extensión de muñeca, un punto clave porque permite la prensión tenodésica y abre la puerta a una mayor autonomía. En C7, con el tríceps activo, la persona puede extender el codo y realizar transferencias con mucha más independencia. En C8 se alcanza la motricidad fina de los dedos, lo que permite una destreza casi completa en miembros superiores. En los niveles torácicos, desde T1 a T12, se conserva la fuerza de los miembros superiores y se va ganando control del tronco. Esto permite independencia total en silla manual, y en algunos casos, la marcha con órtesis largas. En los niveles lumbares, desde L1 hasta L5, se activan músculos clave para la marcha: el psoas, el cuádriceps, el tibial anterior o los peroneos. Según el nivel, la persona puede caminar con órtesis largas, cortas o incluso sin ayudas. Finalmente, en los niveles sacros, desde S1 a S5, se conservan funciones como la extensión de cadera, la flexión plantar y el control vesical, intestinal y sexual, lo que permite una marcha prácticamente normal. Esta tabla es esencial porque nos ayuda a establecer expectativas realistas, planificar objetivos y entender qué potencial funcional tiene cada persona según su nivel de lesión. Una vez que conocemos qué movimientos son posibles según el nivel de lesión, el siguiente paso es elegir las ayudas ortopédicas adecuadas. Estas órtesis permiten estabilizar las articulaciones, compensar la falta de control muscular y facilitar la marcha cuando es posible. En los niveles más altos, donde el control del tronco y de las caderas es limitado, utilizamos órtesis largas que incluyen cadera, rodilla, tobillo y pie. Son las CFAO, que pueden llevar un corsé o un cinturón según el grado de estabilidad necesario. Estas órtesis permiten mantener la bipedestación y, en algunos casos, realizar marcha asistida. A medida que descendemos en el nivel de lesión y se conserva más musculatura, podemos utilizar órtesis más cortas. Las CAFO estabilizan la rodilla, el tobillo y el pie, y son muy útiles cuando la persona tiene control parcial del tronco pero necesita soporte en la pierna para evitar colapsos. Finalmente, cuando la lesión es más baja y existe buen control de rodilla, recurrimos a las AFO, que estabilizan únicamente el tobillo y el pie. Estas órtesis permiten una marcha más natural y ligera, corrigiendo alteraciones como el pie caído. La elección de la órtesis no es solo técnica, es estratégica. Se basa en el nivel neurológico, la fuerza disponible, los objetivos funcionales y la seguridad de la persona. Por eso es tan importante conocer bien estas opciones. Y con esto llegamos al final de la formación. Hemos recorrido desde la clasificación de las lesiones medulares hasta su valoración, el tratamiento, la actividad funcional y la participación en la vida diaria. Un camino complejo, pero fundamental para comprender el abordaje integral de la lesión medular. Gracias por vuestra atención, por el interés y por acompañarme en este recorrido formativo. Espero que esta sesión os haya ayudado a entender mejor no solo la lesión, sino también el enorme potencial de recuperación y adaptación que tienen las personas que la viven. Ha sido un placer compartir este tiempo con todos vosotros. Muchas gracias, y no olvidéis compartir.